Dios les bendiga, hermanos, una vez más. Le doy gracias a Dios por permitirme una vez más compartir de su palabra a todos ustedes y al público en general. Dios bendiga a sus familias, a sus amigos, a sus hermanos, a todos en su casa, que la estén pasando bien, la estén pasando agradable, que, que Dios los siga bendiciendo con sus muchas ricas bendiciones y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de ustedes. Le quiero traer una palabra de Dios, una palabra especial, una palabra buena, una palabra de bendición, porque Dios para eso nos ha puesto, somos canales de bendición y yo creo que hoy vamos a gozarnos a través de la misma y vamos a aprender nuevas experiencias y Dios nos va a seguir usando en este campo que estamos empezando por el internet y mandando estos mensajes por estos medios y creo Dios que nos va a levantar nuestro ministerio a través a través de este, ¿cómo se llama? De este plan en el que estamos trabajando a consecuencia de la contingencia que estamos viviendo. Quiero llevarlos a la palabra, a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Y lo estaba analizando ese versículo. Y Dios ministraba mi vida porque estamos viviendo tiempos peligrosos, iglesia. Tiempos en los cuales no se está viviendo la sana doctrina. Tiempos en los cuales hemos desviado nuestro corazón a cosas que no le agradan a Dios y es necesario que volvamos a Dios otra vez, volvamos a reencontrarnos, retomemos el camino el cual Dios nos ha marcado. Dice en Primera de Juan 2:1, dice, hijitos, lo que dice, cómo nos habla el apóstol Juan, con amor, con ternura, y nos llama hijos, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno, dice, hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. El versículo 2 dice, y Él es propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre, te doy gracias por tu misericordia. Señor, que tu palabra abunde, Señor, en los corazones y que vengamos a la conciencia, Señor Jesús, de ponernos a cuenta delante de ti y que el temor hacia ti, Señor, sea grande, porque es el principio de la sabiduría. Dice Salomón, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y que ese temor esté en nuestra vida, porque decía, en mi corazón he guardado tus dichos, decía el salmista David, para no pecar contra ti. ¿Y con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Gracias, Dios, te doy en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Pues aquí estamos, hermanos, y vemos que una gran palabra, una grande responsabilidad que como iglesia tenemos. Cómo nos marca Juan, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno, dice, hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Vemos aquí en cómo se llama esta palabra y vemos también que el apóstol Pablo le habla a los romanos en 3:23 de Romanos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pablo nos estaba diciendo que todos pecamos y dice que no hay justo ni aún uno. Dice también que no hay un justo que haga el bien y nunca peque. Todos le hemos fallado a Dios de una forma, de otra forma, y aún conociendo a Dios, hemos hecho cosas que no le agradan a Dios, cosas en las cuales cae la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y Dios quiere una iglesia genuina, hermano, una iglesia santa, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia con convicciones firmes, una iglesia seria. Dios siempre en su palabra, la palabra de Dios está escrita con sangre, hombres que derramaron toda su vida, se entregaron en su totalidad. Cuando Juan el Bautista ve a Jesús, no se sentía digno, fíjense nomás, de desatar la correa de su calzado. No soy digno de eso. Y era un hombre piadoso, en su manera de vivir. Juan el Bautista, él no se mezclaba con gente pecaminosa. Él estaba en lugares apartados, en lugares solos, allá juntamente con sus discípulos. Y de todo modo la gente lo juzgaba a él, que decían que demonio tenía por lo que él hacía. Pero más sin embargo sabemos la trayectoria de este hombre, un hombre que
que bautizó a Jesús, un hombre que predicaba a las multitudes, un hombre que decía la verdad, un hombre que no tenía miedo a enfrentar la realidad. Vemos ese Juan el Bautista que no vendía la palabra. La palabra era por encima de todas las cosas. ¿Por qué? Porque él decía, cualquiera que tenga 2 túnicas, dele una al que no tiene. Y decía también, generación de víboras, le decía a los fariseos, ¿quién enseñó a oír de la ira venidera a hacer frutos dignos de arrepentimiento? Porque no solamente, porque Abraham tenemos por padre, decían las multitudes, decían los fariseos, pero por el simple hecho de ser cristianos o denominarnos cristianos nosotros, no nos da el crédito de ir al cielo, no nos da el crédito de estar en la presencia de Dios, no nos da ese crédito. El crédito nos los da nuestros frutos que llevamos de arrepentimiento en nuestro corazón. Al tema le puse, ya basta de pecar. El tema se llama, ya basta de pecar. ¿Por qué? Porque el hombre va continuamente de mal en peor. Vemos que se ha corrompido tanta la tierra, que Jesús mismo nos sale en el capítulo 24, que por haberse multiplicado, de Mateo, multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y está hablando a la iglesia de Jesucristo. Y no solamente a la iglesia, sino vemos el mundo en el cual nos envolvemos, nos relacionamos, en el mundo que estamos. Un mundo difícil, un mundo sin amor fraternal. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios. Nosotros que conocemos a Dios tenemos que hacer la diferencia en este mundo. Dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que dice que le ama debe andar también como él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? Dice que fue investido, dice que cómo Dios lo usó a través del Espíritu Santo a Jesús. ¿Cómo anduvo dice, sanando todos los oprimidos por el diablo. Jesús andaba sanando y haciendo bienes a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dice el apóstol Pedro en el capítulo 10 de Hechos, habla acerca de eso, cómo anduvo Jesús, cómo anduvo en su trayectoria, qué es lo que Jesús estaba haciendo en pro de la humanidad. Y Jesús y Pablo nos muestra también que la paga del pecado que es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El hombre por naturaleza merecía la muerte, merecía el castigo eterno. ¿Por qué? Porque todos hemos desobedecido a Dios. Y esa es la paga de nuestras consecuencias. La paga de tu pecado, la paga de mi pecado es la muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna. El regalo de Dios que nos dio es Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario. Y el Señor todavía en su infinita misericordia nos ha dotado de su Espíritu Santo. Nos ha dotado de dones, de ministerios, de talentos. El Señor nos ha dado más de lo que nosotros merecemos. Porque dice que donde aumentó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero pecaremos para que la gracia de Dios abunde, dijo Pablo, de ninguna manera. No hay redundancia en eso. Tenemos que apartarnos y salir de nuestra vana manera de vivir y dejar el viejo hombre con sus malos hábitos y sus malas costumbres. Tenemos que buscar a Dios de corazón sincero, humillarnos delante de su presencia y decirle, Señor, heme aquí estoy. Vemos que Jesús en su ministerio tuvo situaciones difíciles, también se enfrentó con los fariseos, con los escribas, porque le trajeron a una mujer en acto de adulterio. Dice que fue sorprendida. Jesús estaba enseñando en la iglesia, en el templo. Jesús estaba predicando su palabra del reino, enseñando grandes cosas poderosas que Jesús hacía, que estaba haciendo, y le trajeron a una mujer que fue sorprendida misma en el acto de adulterio. Y llegaron con Jesús para tentarle y le preguntaron, maestro, eso viene en San Juan capítulo 8, del 1 al 11. Le preguntaron, maestro, agarramos a esta mujer en acto de adulterio, casi la acabamos de agarrar, que esta mujer anda en adulterio, nosotros la conocemos. Pero más sin embargo Jesús dice, ¿y tú qué dices? Porque la ley de Moisés nos dice que apedreemos a tales mujeres. ¿Tú qué nos dices? Y Jesús escribía en tierra, hermanos. Pero le insistían todavía, porque querían agarrar a Jesús en una cosa más. Querían que Jesús dijera algo que no conformaba con las escrituras. Pero más sin embargo, vemos que Jesús se enderezó y le dijo a Jesús, cualquiera que se sienta libre de pecado, que arroje la primera piedra.
Entonces vemos que desde el mayor, no sé qué escribía Jesús en la tierra, si estaba escribiendo algunos pecados de ellos o no sé, pero Jesús escribía en la tierra. Jesús no lo usó eso, hermanos, para agarrar tiempo que pensar. ¿Por qué? Porque Él de la sabiduría. Nosotros todavía podemos hacer tiempo para analizar y pensar, o que nos rascamos un pie o nos rascamos la cabeza para pensar. Pero Jesús tenía todas las palabras en su boca. A Jesús no lo podían agarrar en ninguna situación, no lo podían agarrar de sorpresa. A Jesús no había sorpresas para Él. ¿Por qué? Porque Él nos da la sabiduría a nosotros. Esa poquita sabiduría que tú tienes y que yo tengo, Él nos las ha dado a nosotros. Él es la sabiduría. Cuando este hombre que le pidió, Salomón, le pidió sabiduría. Y con esa poca sabiduría que le dio el Señor, fue el hombre que fue más sabio de todo el mundo. Dice la Biblia que no se levantó otro más sabio que Salomón. Entonces vemos que Jesús le dice: cualquiera que se siente libre de pecado, que arroje la primera piedra. Jesús en ningún momento dijo que no la apedrearan. Dijo: el que se sienta libre de pecado, que arroje esa primera piedra. Y dice que del mayor hasta el más grande, hasta el más pequeño, se iban yendo. Y Jesús se enderezó otra vez, se endereza Jesús y ve que no hay nadie alrededor. Y le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te querían linchar, los que te querían matar? Y la mujer se levantó y dijo: Señor, no veo a nadie, no hay nadie. Jesús dijo: yo tampoco te condeno, mujer, pero vete y no peques más. Jesús le dijo: ya basta de pecar, porque sabemos que la paga del pecado es muerte. Sabemos que esa es la consecuencia de nuestro pecado, morir. Pero Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hay una garantía. El Señor nunca nos ofreció una vida pasajera. Dios siempre nos está ofreciendo una vida más allá de las estrellas, una vida eterna, una vida para siempre. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. No condenó a la mujer, no la condenó, al contrario, dijo: yo tampoco te condeno, porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar a nadie, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y la salvación, iglesia, no es por obras, es por gracia, porque alguien pagó el precio por ti en la cruz. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues donde Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Vemos que el amor de Dios, hermano, es grandísimo. El amor de Dios es poderoso. Vemos este caso. Y si seguimos buscando y analizando la Biblia, vemos otros casos también. El caso del ladrón en la cruz. Dice que cuando Jesús fue crucificado, uno estaba a su derecha, otro a su izquierda. Y dice que ambos malhechores injuriaban a Jesús. Los dos los injuriaban. Eso lo podemos encontrar en Mateo y en Marcos. Podemos encontrar esas citas, que estos hombres injuriaban a Jesús. En Marcos 15:32 y en Mateo 27:47 veo que ellos injuriaban a Jesús. Decía: Señor, si tú eres Hijo de Dios, pues baja también a nosotros. Pero más sin embargo, al traspasar el tiempo, hermano, al traspasar el tiempo, ya quizás 2 o 3 horas ahí, uno se compungió y se arrepintió y exhortó al otro malhechor que todavía seguía con su mismo pensamiento, que le decía: si eres Hijo de Dios, baja a nosotros y bájate tú también. ¿Y qué le dijo el otro? No temes a Dios estando en tu condición. Nunca es tarde para el arrepentimiento, nunca es tarde para arrepentirnos. Mientras estemos en el cuerpo hay esperanza. Mientras estemos en la vida podemos reconocer que somos pecadores, que hemos ofendido a Dios, que hemos ofendido a nuestro prójimo. Por eso Dios dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Vemos que este hombre se arrepintió de todo su corazón y dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús, que le dijo: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús nunca agarró resentimiento. Jesús nunca agarró rencor contra ese hombre. Ahora sí, ¿verdad? Hace rato me estabas injuriando. Jesús, como cordero, fue llevado al matadero y no abrió su boca. Aún con los que le pegaban, los maltrataban, Jesucristo nunca les dijo algo, una palabra, nada. Nunca los condenó, nunca los juzgó a ellos, nada. Él callaba, pero el que venía a él lo recibía.
No le dijo, ahora sí vienes, ¿verdad? Pero más sin embargo vemos el grande amor de Dios, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y así es Dios, hermano de Dios. Dios no quiere que vivamos en pecado. Dios quiere que vivamos en gracia, que vivamos en amor, que nos amemos los unos a los otros, que valoremos sus mandamientos, como dice. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos que tenemos que guardar? Amar al Señor primeramente. Algo que estaba platicando con un hermano en la mañana por teléfono. Me estaba diciendo que hay un problema, me decía él, hay un problema en la humanidad. Me dice, hermano, lo que nos falta, dice, es temor a Dios. Y es una gran realidad. Le dije, ¿sabes qué? Esa es la gran realidad, es una gran verdad lo que tú estás diciendo. ¿Por qué? Porque hemos dejado nuestro primer amor, hermanos. Hemos dejado de servir a Dios como lo hicimos al principio. Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, estábamos dispuestos a dejarlo todo. Mateo, ¿qué hizo? Mateo dejó el banco del público, de los impuestos, y le seguía. Pedro, ¿qué hizo? Dejó las redes y le seguía. ¿Qué hicieron los demás? Lo mismo. Dejaron los hijos de Zebedeo, también dejaron su oficio, dejaron a su padre, a su madre, a sus hermanos, y sirvieron a Jesús. Lo sirvieron de corazón. Ellos supieron lo que es sudar la camiseta, como dicen por ahí, pero de verdad, en hechos. Nosotros servimos a Dios poquito y nos cansamos. Estos hombres 3 años estuvieron con Jesús en su ministerio, dormían en el suelo, les faltaba comida, quizás a veces no tenían las condiciones, las comodidades que tenemos ahorita nosotros. Tenían muchas cosas, pero tenían el amor, el gozo y la paz, porque tenían a Dios. Dios es amor, Dios es gozo, Dios es alegría, Dios es paz. Ellos disfrutaban lo que tenían porque tenían al Hacedor de la vida ahí. Y vemos que ellos dejaron. Pedro mismo le dice, Señor, lo he dejado todo. He dejado padre, hermano, hermanos, mi barca, mi oficio. Lo que yo más amaba lo dejé. Entonces, cuando una persona se entrega a Dios, hermanos, sinceramente, iglesia o amigo que me escuchas, cuando tú te entregas a Dios y conoces a Dios, lo dejas todo. Sacrificas todo por Dios para agradar. Dice que ninguno que milita, dijo Pablo, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Un soldado está disponible las 24 horas, no solamente cuando está en servicio, en momento de una catástrofe, en momento de una situación que se le requiera. Ese soldado está a la orden del día, está a la orden de su capitán, a la orden de su general, para cuando es convocado. No solamente cuando está trabajando, como nosotros, que cumplimos 8 horas y Dios le bendiga al patrón. El soldado no. Ese, mientras la situación y la nación lo requiere. Y así nosotros tenemos que tener el tiempo, siempre el tiempo disponible, aprovechar el tiempo para llevar el evangelio de paz, el evangelio de salvación, el evangelio de gozo, el evangelio que salva. Y vemos a Pedro también, al apóstol Pedro. Pedro negó a Jesús. Pedro lo negó. Jesús le dijo, el gallo, dice, antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Y Pedro le dijo que no lo iba a negar, que él iba a morir en la raya, que todos lo podían abandonar menos él. Él confiaba en su propia fuerza, él confiaba en su propia fortaleza. Pero más sin embargo Jesús le dijo eso, pero Jesús oró para que su fe no falte. Y vemos que cuando arrestan a Jesús, el primero que sale huyendo también es Pedro. Y lo seguía de lejos. Y dice que llegó a una parte porque tenía frío y se estaba calentando. Y dice que una sierva lo vio ahí y le dijo, tú andabas con él, tú eres Galileo. Tú andabas con Jesús. Dijo, no, yo no lo conozco. Y canta el gallo, hermano. Y después llega otra vez la misma sierva, le dice, ¿sabes qué? Tú eres, dice, tú andabas con él. ¿Cómo de que no? Ya te miré bien, dice, tú eres. Y dijo Pedro, no, yo no soy. Digo, yo no soy. Y dice, porque tu forma de hablar te delata, tú eres Galileo. Y Pedro tuvo que decir maldiciones. Y sabes una cosa, decir maldiciones, hermano, es pecado. Estaba desobedeciendo los mandamientos de Dios. No mentirás. Estaba mintiendo y diciendo groserías el apóstol Pedro. Ese hombre que fuerte, cabal, ¿qué andaba haciendo? Andaba negando a Jesús de Nazaret. Andaba negando a Jesucristo, a su Salvador, a su Dios. Que es nuestro Dios y Salvador de todos los hombres, mayormente los que creemos. Y después, a la tercera vez todavía dice que lo vio
Malco, lo vio también el siervo, dice, el sumo sacerdote por allá también lo miró, le dijo, tú eres el que estabas allá en Nazaret cuando aprendimos a Jesús. Le dijo, no, yo no soy. Entonces negó a Cristo, Pedro. Pero más sin embargo, cuando Cristo lo encuentra después de resucitar y encuentra a Pedro, ¿qué le dice? Jesús no lo condena, Jesús no le reprocha, le dice, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que todos estos? Le dijo, Señor, yo te amo, pues apacienta mis corderos. Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Le dijo, tú sabes que te amo, Señor, apacienta mis ovejas. Y por tercera vez Jesús le pregunta, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que todos estos? Le dijo, apacienta mis ovejas. Le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y qué bonito, hermanos, que cuando uno se entrega a Cristo de corazón, uno deja todos los rudimentos del mundo. Deja todo, ¿por qué? Porque pones en primer lugar a Dios, porque nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, está en el cielo, iglesia. Allá dice que hagamos tesoros en el cielo, no en la tierra, donde ladrones no minan, ni hurtan, ni el orín corrompe, hermano. Allá están en el mejor granero, están en el mejor banco, está en la mejor caja de seguridad. Todo lo que hagamos para Dios, si le damos un vaso de agua aún al más pequeño, dice que no esperemos nuestra recompensa. Entonces, tenemos que amar al prójimo. Tenemos que amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por la iglesia. Dice que a él no le quitaron la vida, él mismo la entregó por amor a ti y a mí. No debemos de quebrantar los mandamientos. Dios le dijo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. Y vemos de que nosotros como iglesia tenemos una grande responsabilidad de cumplir la palabra del Señor, porque si descuidamos a nuestros padres, Dios nos lo va a demandar. Si descuidamos a los padres que Dios nos ha dado, hermano, y no los obedecemos, como dice la palabra del Señor, estamos en desobediencia como el hijo pródigo. El hijo pródigo, ¿qué hizo? El hijo pródigo le dijo, Padre, dame todos los bienes que me corresponden. ¿Y qué hizo el padre? Juntándolo todo, le repartió los bienes y se fue a vivir perdidamente, quebrantando el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y ya que le gastó el dinero, le fue mal. Y ya cuando le fue mal, ¿de quién se acordó? De su papá. Fue a pedir trabajo y estaba apacentando cercos allá el muchacho, apacentando cerdos. Y dice que él deseaba llenar su vientre de migajas, pero nadie le daba. ¿Y se acordó de quién? De su padre. Estando allá, ¿por qué se acordó? Porque de la comida, dijo, en la casa de mi padre hay bendición de pan, hasta al más siervo, más pequeño, vive mejor que yo. Le voy a decir a mi padre que me haga un siervo, que ya no me haga como su hijo, porque ya perdí los derechos, que me haga como uno de sus jornaleros. Pero el padre, cuando volvió a este muchacho, lo vio de lejos. ¿Y qué le puso? El anillo, le puso el calzado, le puso el vestido, y aparte mató el becerro más gordo. Dijo, mate el becerro porque vamos a hacer fiesta, porque mi hijo era muerto y ha resucitado, estaba perdido y es hallado. Entonces vemos que Dios nos ama, hermanos. Vemos que Dios es amor. Vemos que el amor de Dios sobreabunda aun cuando le fallamos a Él. Por eso dice Juan, hijitos míos, esta cosa escribo para que no pequéis. No nos agarremos de ahí tampoco, hermanos. De decir, de todos Dios me perdona. De todos si peco. Pero hay que acordarnos del temor de Dios. Para concluir estas situaciones, acuérdense de Ananías y Zafira. Ellos, ¿qué hicieron? Vendieron la heredad y dijeron que iban a dar todo el dinero para la obra de Dios. Todo lo que tenían le iban a entregar a Dios y le iban a poner a los pies de los apóstoles. ¿Y qué hicieron ellos? Vieron el dinero y dijeron, hay mucho dinero para Dios. Dijeron, es mucho para Dios esto. Y agarraron una parte, hermanos, y se trajeron una cantidad. Y se pusieron de acuerdo y llevaron menos de la cantidad que había vendido la casa. Y cuando llega Pedro, un hombre lleno del Espíritu Santo, no era el mismo Pedro, hermano, que vimos en el ministerio de Jesús. Era un Pedro diferente, un Pedro renovado, un Pedro que ya tenía por digno ser azotado por Jesús. Ya no le importaba la muerte, porque él quería estar con su Señor, con su Maestro, con su Dios. Y dice que le dijo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón y le has mentido al Espíritu Santo? Y cuando dijo eso, dice que expiró este hombre y lo sacaron, hermano, del templo. Lo sacaron de ahí, de donde estaban. Y como a las 3 horas llega la mujer no sabía nada. ¿Y qué pasó también? Lo mismo. Le dijo, pero ¿vendiste tanto la propiedad? Sí, le dijo, la vendían tanto. Le dijo,
¿Para qué has mentido poniéndote de acuerdo con tu esposo? Y ahora te van a llevar estos hombres como acaban de llevar a su esposo. Y en ese momento expiró la mujer y se la llevaron, hermano. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Hoy la tenemos hecha. Gracias a nuestro Dios Jesucristo, gracias. Que nosotros a veces hacemos cosas desagradables ante los ojos de Dios y todavía estamos con vida. Porque nunca, dice que por la misericordia de Dios, dice Jeremías, no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Son nuevas, dice que son grandes, son nuevas cada mañana. Y grande es tu fidelidad. Por la misericordia de Dios, hermanos, estamos aquí. Pero no hay que abusar de esa misericordia. Al contrario, hay que humillarnos a Dios. El consejo que te doy, iglesia, hermanos, amigos, es de que le pidamos perdón a Dios de todo lo que le hemos fallado, lo que le hemos ofendido. Y ya basta de pecar. Ya basta de hacer cosas que no le agradan a Dios. ¿Por qué? Porque el fin de las cosas se está acercando. Esto vemos que son principios de dolores, cosas que están pasando, que nunca habían pasado en el mundo. Están pasando hoy y tenemos que estar apercibidos. La iglesia, hermano, no nos quede de sorpresa de estas cosas que vienen. ¿Por qué? Porque ya vienen establecidas. Estas cosas le tienen que caer de peso a la gente que no conoce a Dios. Pero sabemos que en todas estas situaciones Dios está con nosotros. La mano generosa de Dios está en nuestra vida. Entonces, a lo que nos resta a nosotros, a ti y a mí, es hacer la voluntad del Señor. Hacer la voluntad de cual nos ha enviado. Y transmitirle también esta palabra a mis hermanos, que nos confortemos con ella. Juan le dijo que no pequemos, pero si pecamos, tengo otra noticia buena. Si tú pecas, hermano, que no llegue el diablo y te señale y te diga, tú no tienes ya parte con Dios, tú ya no tienes perdón de Dios, porque toda la gente, por más mala que sea, hasta un sicario, hasta el ratero, vemos el ratero en la cruz que Dios lo perdonó, hasta un violador, hasta el pecado que tú tengas, hermano. Si tú te arrepientes de corazón, Dios te perdona. Vemos el caso de Pablo. Saulo de Tarso, ¿qué hizo? Perseguía a la iglesia. Y dice que pidió cartas. Y dice que iba casa por casa. Y a todos los que predicaban a Jesús los sacaba, hermano, y los arrastraba y los llevaba a la cárcel. Algunos los hacía blasfemar el nombre de Cristo. Y dice que cuando llegó a Jerusalén, dice que va él y pide cartas para ir a Damasco. Y dice que cuando va por el camino, cerca de llegar a Damasco, dice que un resplandor de gloria lo rodeó. Y una voz del cielo que decía, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús el que sigue. Cosas te dar cosas contra el aguijón. Y dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y dice que al momento el hombre cayó en tierra, quedó ciego. Y dice que los hombres que iban alrededor de él oyeron la voz, pero no vieron el resplandor de gloria. Y lo llevaron a la ciudad y un hombre llamado Ananías oró por él. Y dice que cuando oró por él, dice que Dios lo sanó a Pablo, le cayeron como escamas de los ojos. Aparte, el apóstol Pablo recibió el Espíritu Santo y se bautizó este hombre. Ese hombre, Pablo, y Dios lo usó para cosas poderosas, para cosas. Ahora, él iba a sufrir lo que los otros cristianos estaban sufriendo por causa del evangelio. Pero vemos que ese hombre tenía pecados serios, pecados de persecución para la iglesia. Él mataba a los que confesaban que Jesucristo era el Señor. Él estaba matando a los nuevos cristianos que se estaban levantando. Pero más sin embargo, el mismo que estaba matando a la iglesia, ahora era el mismo que estaba predicando y con toda seguridad que Jesucristo es el Señor. Entonces Dios es poderoso, hermano. Aún si tú andas mal y dices, yo no tengo arrepentimiento, yo ya no me puedo perdonar. Acuérdate de este hombre que te estoy platicando, Pablo, el apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo. Pablo, lo que después Dios le puso Pablo. Este hombre se arrepintió, este hombre Dios lo tocó, cambió su corazón de la noche a la mañana. Muchos piensan que uno no puede cambiar de la noche a la mañana. Claro, porque un corazón contrito y humillado, Dios nunca te va a cambiar en partes, olvídate. Dios te va a cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Es el Dios que le sirvo, es el Dios de la gloria, el Dios que vive, porque un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, hermano. Entonces, Dios te puede cambiar ahorita si tú abres tu corazón, amigo, hermano, si tú abres tu corazón ahorita y le pides perdón a Dios, que tú quieres cambiar de tu manera de vivir, pero tienes que ser sincero y transparente con Dios. No vivir lo que es una religiosidad, porque muchas veces hay gente que ya está hasta como maleada, hermanos, como maleada ya. ¿Por qué? Porque ya no siente, el Espíritu Santo ya no lo redarguye. Pero qué bueno, hermano, que cuando el Espíritu de Dios te redarguye, hermano, hasta ni pecas a gusto, hermano. ¿Por qué? Porque sientes el Espíritu Santo que te redarguye y dice, esas cosas están mal. Y ese es el sensor que nos ha dado el Espíritu.
no el sensor, sino que es la presencia de Dios que nos dice, ese foquito rojo que dice amarillo y rojo que se pone, el preventivo, que lo que estamos haciendo está mal y nos sentimos mal delante de Dios, porque contra ti solo he pecado, dijo el salmista David, y he pecado delante de tus ojos. Hermano, Dios te bendiga. Voy a hacer una oración en esta hora y que sea Dios el que bendiga nuestra vida, bendiga nuestra familia, bendiga nuestros corazones grandemente y que podamos vernos muy pronto en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, cierra tus ojos, vamos a hacer una oración y si tú has pecado, le has fallado a Dios, dile que te perdone, Señor, perdóname, pero de corazón, iglesia, de corazón, hermano, de corazón, amigo. Y Él te va a transformar tu vida en un abrir y cerrar de ojos. Él va a hacer la obra completa. Aquel que empezó la obra en ti la perfeccionará. Amantísimo Dios y Padre, te doy gracias en esta hora porque para siempre Dios es tu misericordia. Te pido, Señor, por la iglesia, por mis hermanos, por gente que va a escuchar este mensaje. Señor, que sea de bendición, que la palabra, Señor, penetre hasta partir del alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y que descierran los pensamientos y las intenciones del corazón. Derrama de tu gloria en el nombre de Jesús, Padre, a ti sea la gloria. Derrama de tu gloria y que haya salvación a través de tu palabra. Lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues Dios te bendiga. Fue un placer, un honor, un privilegio para mí que estar con ustedes a través de este medio y que Dios los siga bendiciendo grandemente.